Ecos del Gran Chaco. Hoy, 28 de junio, es el Día Mundial del Árbol. Una jornada que nos invita a valorar su papel esencial. Y justo para, conmemorar esta fecha, vamos a enfocar nuestra conversación en árboles muy emblemáticos, en esa relación a veces tensa, ¿no?, entre nosotros, la actividad humana, y los bosques. Por un lado, el trabajo de Marcelo Naval sobre cómo manejar los bosques de forma sostenible allá en Argentina. Y por otro, una mirada al futuro, con esta tecnología de robots para reforestar que están desarrollando en Brasil. Y en un ecosistema forestal vital, el del Gran Chaco americano. Así es. Estamos hablando del bosque seco más extenso de Sudamérica, ¿eh? Un espacio con una riqueza ecológica y cultural enorme, ¿no? Y que comparten Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil. Exacto. Y por explorar este tema nos basamos en varias fuentes: diagnósticos socioambientales, investigaciones académicas, artículos, que nos dan distintas perspectivas. Visiones complementarias, digamos. Sí. El objetivo hoy es entender un poco mejor la importancia de estos bosques chaqueños, analizar las amenazas serias que enfrentan, deforestación, cambio climático, entre otras, y también conocer las iniciativas que buscan, un futuro más sostenible para la región. Tenés bosques secos, sabanas, humedales. Su clima siempre fue de extremos. Ciclos de sequía e inundación. Pero ahora con la crisis climática esto se está como intensificando. Claro, se agudiza. Y ríos clave como el Pilcomayo, el Bermejo, que son arterias vitales, también sufren estas alteraciones, estas crecidas o sequías más extremas. Y lo fascinante aquí, creo yo, es la conexión tan profunda entre esos árboles y la vida de la gente. Ajá. Especies como el algarrobo, el famoso prosopis o el mistol no son solo parte del paisaje. Son, pilares para la fauna, para el equilibrio del ecosistema, por supuesto, pero las fuentes describen muy bien cómo marcan el ritmo de vida de las comunidades indígenas, Wichí, Com, Pilagá, Guaraní, y también de las criollas. ¿En qué sentido? Proveen forraje para el ganado, alimento, madera, medicinas, materiales para artesanías. Y un dato que da Naval que es revelador, fíjate, casi el 75%, 3/4 partes de lo que se saca del bosque nativo en esa región es para energía. Leña, carbón. 75%, es muchísimo. Y leyendo un poco sobre Naval me llamó mucho la atención su propuesta de los sistemas silvopastoriles. O sea, integrar la ganadería dentro del bosque. Suena un poco contraintuitivo al principio. ¿Cómo es que funciona para que sea bueno y no termine dañando más? Exacto. Esa es la clave. Integrar. No simplemente reemplazar el bosque por pasturas. Y acá viene un dato que a mí me sorprendió mucho de los estudios que él cita. Resulta que, en promedio, apenas se aprovecha un 13% de la capacidad productiva sostenible de estos bosques. ¿Solo el 13%? Sí. O sea, estamos dejando casi el 90% del potencial, tanto económico como ecológico, sin usar de forma inteligente. Y Naval también profundiza en la parte humana de todo esto, ¿no? Especialmente con actividades como la del carbón. Fundamental ese punto, porque muchas familias dependen directamente de eso para vivir, y muchas veces en condiciones bastante precarias, hay que decirlo. Claro. Por eso es tan relevante la iniciativa de trazabilidad del carbón que él está asesorando. Trazabilidad. Para saber de dónde viene exactamente. Eso mismo. Es algo que impulsan mucho los mercados de afuera, como la Unión Europea, que piden garantías de sostenibilidad. Entonces, no solo se busca asegurar que el carbón venga de un manejo sostenible, sino también darle más valor al producto, mejorar la imagen de toda la actividad. Conecta lo ambiental con lo social y lo económico. Es clave. Perder esos árboles es, de alguna manera, perder parte de la identidad cultural que se fue tejiendo a su alrededor por generaciones. Entiendo. Pero esa conexión, esa dependencia, está bajo una presión tremenda hoy en día. Y leyendo las fuentes, algo que realmente impacta es la escala de la deforestación. Organizaciones como Greenpeace, por ejemplo, han reportado cifras que, la verdad, asustan. Solo en el norte argentino hablaban de más de 50,000 hectáreas que desaparecieron en la primera mitad de 2023. Hay un dato de Mongabay
que mencionaba 51.600 hectáreas perdidas solo en el norte argentino en la primera mitad de 2023. 51,000. Es Hombre. muchísimo. Y es un aumento respecto al año anterior. Paraguay también tiene tasas altas. La principal causa que se identifica es la expansión de la frontera agropecuaria. Principalmente ganadería y soja, ¿no? Exacto. Y a eso se suman problemas como desmontes ilegales y demoras en actualizar los ordenamientos territoriales de bosques nativos, los OTBN, que son esas herramientas clave para planificar qué se protege y dónde. Si conectamos esto con el panorama general, lo que vemos es como una tormenta perfecta, ¿no? Los impactos climáticos, esas sequías más largas, más intensas o inundaciones extremas como las que afectan al Pilcomayo, golpean muy fuerte. Y esto, claro, agrava la escasez de agua. El diagnóstico socioambiental lo señala como un problema crítico y muchas veces está ligado a la falta de inversión pública en acceso básico al agua. Es un círculo vicioso. Totalmente. Y todo esto afecta a la producción local, la subsistencia diaria y, bueno, empuja a la gente a moverse. Genera migraciones o incluso desplazamientos forzados. Terrible. Y encima, algunos proyectos de infraestructura o de supuesto desarrollo, si no se planifican bien, con una mirada integral, pueden añadir más presión al ecosistema y a la gente. Infraestructuras grandes como represas, rutas, piensa en la ruta bioceánica, por ejemplo, la extracción de recursos. Todo eso altera los ecosistemas y a veces termina desplazando comunidades. Y la contaminación por agroquímicos o por actividad petrolera también suma. Pero, por otro lado, mencionabas esta mirada hacia el futuro, con tecnología más disruptiva, digamos, para crear o restaurar bosques. Ahí entran los robots brasileños. Exacto. Hacemos un salto, ¿no? Y acá lo fascinante es esta startup brasileña, Auto Agro Machines, y su robot, el ForestBot. Imagínate esto, un robot que planta hasta 1,800 plantitas por hora, usando inteligencia artificial. 1,800 por hora. Es una locura la velocidad. Una locura. Pero no es solo la velocidad, ¿eh? La innovación también está en cómo planta. Tiene un mecanismo especial que protege a la plantita al meterla en la tierra. Y además, la IA va monitoreando la calidad de la plantación y mapea todo, georreferenciado. O sea, sabes exactamente dónde se plantó cada árbol y cómo. Impresionante. Tecnología de punta aplicada a la reforestación. Es un enfoque tecnológico muy potente para este desafío enorme de restaurar ecosistemas a gran escala. Entonces, a ver si entiendo el panorama que se nos dibuja. Tenemos estos enfoques que parecen, a primera vista, bastante distintos. Por un lado, este trabajo más artesanal, si querés, más de filigrana, de naval en Argentina, buscando el equilibrio en bosques complejos que ya están ahí, con toda su gente. Exacto. Y por el otro, este salto tecnológico desde Brasil, con robots para plantar masivamente, a una escala industrial casi. Tal cual. Y creo que eso nos lleva a una reflexión final interesante, ¿no? Porque, a ver, la tecnología robótica como la del ForestBot es increíble. Ofrece una promesa bárbara para escalar la reforestación que tanta falta hace. Sin duda. Pero, al mismo tiempo, el trabajo de Naval nos ancla en la realidad de la complejidad enorme que tiene gestionar los bosques que ya tenemos. Esos ecosistemas con todas sus interconexiones y sobre todo con la dimensión social y económica de las comunidades que viven de ellos. Eso no lo resuelve un robot plantador por sí solo. Claro, son dos caras de la misma moneda, quizás. Podría ser. El futuro probablemente necesite de las dos cosas. Necesitamos la capacidad de plantar rápido y escala, sí. Pero también, y quizás más importante aún, necesitamos la sabiduría, el cuidado, la paciencia para manejar bien, de forma sostenible, los bosques que ya existen y a la gente que depende de ellos. Pero frente a todo esto, también surgen iniciativas importantes. Y algo que me parece clave es la colaboración. Fundamental. Redes Chaco, por ejemplo, como un articulador fundamental. Conecta a organizaciones de la sociedad civil, académicos, gobiernos locales, para buscar soluciones que vayan más allá de las fronteras administrativas. El proyecto sobre migraciones ambientales es un buen ejemplo de eso. Sí, ese trabajo transfronterizo es esencial en una región compartida. Y ante la deforestación para agricultura, hay alternativas productivas. Ahí entra la agroforestería. Exacto. La Fundación Gran Chaco trabaja mucho en esto.
Promueven la reforestación con especies nativas, como el algarrobo que mencionabas, pero buscando integrarlas a los sistemas productivos. Claro, no es solo plantar por plantar. No, es buscar que esos árboles sumen valor, resiliencia, apoyando a las organizaciones de productores locales para que adopten estos modelos más sostenibles. Exacto. No se trata solo de plantar árboles aislados, sino de cómo se integran funcionalmente en el paisaje productivo y social. Y junto a esto está la conservación directa y la conectividad. Las áreas protegidas. Las áreas protegidas son vitales, sí, aunque su distribución es muy desigual. Argentina, por ejemplo, protege un porcentaje bajo de su Chaco, cerca del 3%. Muy bajo, sí. Mientras que Bolivia anda por el 37% y Paraguay por el 26%. Hay una diferencia importante. Muchísima. Y aquí es relevante el trabajo de la Fundación Proyungas. Promueven corredores biológicos y también estas áreas de gestión compartida, las AGC. ¿Qué son exactamente? Son zonas donde se busca compatibilizar la conservación con las actividades productivas locales, pero a través de acuerdos específicos con la gente del lugar. A menudo lo hacen en colaboración con redes como Cicosur, esta zona de integración del centro-oeste sudamericano. Y esto, claro, plantea una pregunta importante. ¿Cómo logramos equilibrar a gran escala la producción que se necesita con la conservación que es indispensable? El gran dilema. Requiere enfoques integrales, sin duda. Necesitamos políticas públicas que contemplen la movilidad ambiental, que reconozcan y respeten los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, que históricamente han sido los más vulnerados en estos procesos. Totalmente. Y que aseguren que las mujeres participen activamente. El colectivo de mujeres del Gran Chaco americano es un ejemplo de cómo ellas son agentes de cambio. Hay que superar esas visiones de desarrollo que solo miran el corto plazo. Entonces, para ir cerrando, el Gran Chaco, con sus bosques, su gente, su cultura, es un ecosistema único y realmente crucial. Sin duda. Las amenazas son graves. La deforestación y el cambio climático están apretando fuerte. Pero también hay esperanza. Hay actores desde comunidades hasta organizaciones como las que mencionamos, trabajando con mucho esfuerzo para construir resiliencia y buscar un camino diferente, más sostenible. Como el libro Chaco Hualamba, nos hablan mucho de esa interconexión profunda entre el ecosistema y sus culturas. Se inspiran en cosmovisiones indígenas que ven un universo donde todo, absolutamente todo, está relacionado. Interesante perspectiva. Pensando en eso y en la fragilidad que enfrenta el Chaco hoy, ¿qué tipo de diálogo necesitamos? Casi una diplomacia, ¿no? Entre nosotros los humanos de distintos sectores, pero también con la naturaleza misma. Una diplomacia con la naturaleza. Sí. ¿Qué tipo de diálogo necesitamos para asegurar que el Gran Chaco, este corazón arbóreo de Sudamérica, pueda persistir y ser resiliente frente a los desafíos que ya están acá y los que seguro vendrán? ¿Cómo hacemos para que estas dos visiones, la del manejo forestal detallado, humano, y la de la restauración tecnológica masiva, puedan no solo coexistir, sino sobre todo complementarse? ¿Cómo se ayudan una a la otra en la práctica? Una pregunta clave para el futuro de nuestros bosques. Nos dejas pensando. Es algo sobre lo que creo hay que seguir pensando mucho. Definitivamente. Una reflexión muy necesaria para cerrar. ¿Cómo podemos volver a escuchar y aprender de esas sabidurías ancestrales que el Chaco todavía guarda, ¿no? Antes de que desaparezcan, junto con sus árboles. Es una pregunta importante, creo. Sin duda, una pregunta fundamental para llevarnos y reflexionar. Bueno, hasta la próxima exploración.